Tiempo de la palabra. Estamos acá en el libro de los Hechos, abierto ya el capítulo 4. Y el tema que vamos a ver hoy es una pregunta que muchas veces quizás nos hemos hecho. Y es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué justo eso? ¿O no? El hombre tiene muchas habilidades, muchas capacidades, pero no puede hacer todo. Por ejemplo, el hombre por sí mismo no puede volar, obvio. Hay muchas cosas que nos limitan, pero aún así somos súper porfiados. Y quizás una de las cosas que más nos cuesta cambiar en nuestra vida es eso, hacer caso de un consejo. ¿Por qué? Porque creemos que tenemos la solución nosotros y nos miramos nosotros antes que el consejo o antes que la persona que nos está dando el consejo, porque por algo lo está dando. Y eso en nuestras iglesias es evidente en un sentido que queremos conversar hoy, que es que muchas veces pasan cosas en nuestra vida y preguntamos por qué. Y es como si el Señor no existiera en esos momentos. Y, y si uno lo piensa bien, como una iglesia vive una circunstancia en que el Señor es como que no existiera, es como, eso no puede ser, ¿cierto? Pero la práctica es, lamentablemente, en muchas iglesias hoy en día está ocurriendo eso. ¿Por qué? Porque no tenemos bien claro todavía quién es Dios, cómo es Dios, y por eso que queremos crecer cada día más en Él. Por eso estamos en una campaña de leer por lo menos un capítulo al día, de hacer nuestros devocionales, de discipular, para aprender quién realmente es Dios y vivir de una manera plena para que esa pregunta desaparezca de nuestras mentes. ¿Sí? Ese es el tema que vamos a ver hoy. Dios es soberano. Dios dirige todo, absolutamente todo lo que ocurre en este mundo y en nuestras vidas y en la iglesia, en nuestras familias, en todos lados, lo que vemos y lo que no vemos. Y tenemos que aprender cómo es eso y cómo lo hace. La voluntad de Dios completamente entendida, puede ser o no, no puede ser, pero muy bien entendida por nosotros. No podemos entender completamente la soberanía de Dios porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, pero sí podemos entender lo que Él quiere que nosotros sepamos y la manera en que Él quiere que nosotros vivamos hoy. Y eso vamos a ver. Así que vamos a orar y pedir ayuda al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres un Dios soberano y queremos entender justamente eso. ¿Qué significa tu soberanía en nuestras vidas? Ayúdanos, te rogamos. Cámbianos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué, Señor? Esa es una pregunta que en rigor está mal enfocada y que muchas veces la hacemos sin pensar si está bien o mal enfocada. Y ese es el drama. Digo. Tenemos que poner un poco más de atención en que cuando estamos haciendo esa pregunta, estamos implicando en esa misma pregunta que a Dios se le fue algo de las manos, quizás, que Dios no está haciendo las cosas correctamente. Yo lo digo así, si no, no, Dios hace todo correctamente. Sí, pero cuando hacemos la pregunta, establecemos la duda. Gente buena sufre, y hemos escuchado esa frase varias veces, ¿no? ¿Y por qué sufre si la gente es buena? El mundo tiende a pensar que la gente mala es la que debe sufrir y que la gente buena no. Pero vemos que hay gente que es mala y le va súper bien. ¿Por qué? Hermanos en la iglesia que sufren desempleo, pérdidas de cualquier tipo, pérdidas familiares, pérdidas económicas, pérdida de un sueño, de un objetivo que se trunca, enfermedades, ¿sí? Y estamos expuestos ya harto tiempo a un virus y hemos visto cómo muy cerca nuestro personas han enfermado y han muerto. Y nosotros mismos estamos sujetos a enfermedades y enfermedades terribles. Y oramos al Señor y nos preguntamos, bueno, ¿responde Dios las oraciones? Si yo oro para que alguien sane y no se sana, ¿qué pasó? ¿Se le fue a Dios de las manos? ¿Cómo estamos enfocando las cosas? ¿Con qué fe estamos yendo en oración? ¿Con qué entendimiento de quién es Dios estoy pidiendo lo que estoy pidiendo? Hay días en que
todo sale mal. ¿Te ha pasado, no? Es como hoy día me levanté con el pie izquierdo. Todo sale mal. Ya no puede salir algo peor y pasa algo peor. O al revés. Hay días en que todo nos sale bien. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué día más precioso hemos tenido! Y a veces incluso vemos que estamos en algún aprieto, con una necesidad y viene una solución que es impensada. Y damos testimonio de cómo el Señor es bueno y nos ayudó en algo que no veíamos, cómo Dios lo hizo, en el momento preciso. Y muchas veces no entendemos bien el por qué y cómo y para qué está haciendo Dios lo que Él está haciendo. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Y se nos olvida esa parte. E incluso a veces, y lo vemos también tristemente en las iglesias, le echamos la culpa a Satanás, ¿sí? Pasa que Satanás me hizo caer, como que si Satanás fuera soberano en mi vida. Y hay textos que establecen claramente que Satanás no es soberano de nada. Entonces, ¿cómo van a hacer? No, de nada. En Lucas, el Señor Jesús está hablando con Pedro antes de que Jesús sea arrestado. Y le dice, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué hizo Satanás? Le pidió a Dios, porque no puede hacer nada solo. Él no puede hacer nada que Dios no permita, porque el soberano es Dios, no Satanás. Bueno, y se le permitió y Pedro cayó. Y todos decimos, ¿cómo Pedro fue a hacer eso? Dios permite cosas en nuestras vidas, y esto nos va a sonar muy raro, que incluso van en contra de Dios. Porque, recuérdate, Pedro negó a Cristo. Y nosotros muchas veces negamos al Señor también con nuestros actos. Y Dios permite esas cosas por algo, dentro de su soberanía. Eso no escapa tampoco a la soberanía de Dios. No hay soberanía en Satanás. La soberanía está en el Señor. Satanás, ni nadie, puede hacerte caer si Dios no lo permite. El tema está cuando Dios permite. ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Por qué? Porque vamos a estar siendo probados por Dios para un fin, para un propósito que Él tiene. Dios usó a Satanás muchas veces, y lo vemos en la Biblia, y lo usa aún hoy día. Usa muchas cosas para nuestro bien. Y esa parte tampoco la entendemos mucho, y eso es lo que vamos a conversar. Aquí en el texto, en Hechos 4, vemos que la iglesia está siendo de alguna manera perseguida por los líderes judíos para que no enseñen a Cristo, para que no prediquen la palabra del Señor. Y los van a tratar muy mal, y vamos a ver que los tomaron presos a los apóstoles. En el versículo 23 dice, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, como les dijeron que no hable más de Cristo, ¿sí? En Hechos 4:23. Pero mira la respuesta en el 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Señor. ¿Dijeron eso, no? Sí, pero mira lo que dijeron antes. Soberano, Señor. Ellos lo tenían clarito. Ellos vivían dependiendo de un Dios soberano que los sustentaba en su gracia y en sus propósitos. Y ellos estaban con los brazos abiertos al cielo diciendo, Señor, heme aquí, haz de mí lo que tú quieres para tu obra, de tal manera que confirmes tus propósitos en mi vida. Así vivían ellos. Y es lo que nos demanda el Señor hoy, y es lo que de alguna manera vamos a conversar. Estamos conversando hoy día para aprender esto también en nosotros, que vivamos como ellos. Y muchas veces, y esto es un detalle, ¿no? Partimos orando, no tiene por qué ser así, pero es una idea. Partimos orando y decimos, Padre que estás en los cielos, o Señor. Y si partiéramos diciendo, soberano Señor, ¿cómo cambiarían nuestras oraciones? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Es la enseñanza. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Tú eres el poderoso, todo es tuyo. Todo te pertenece y tú eres soberano sobre todo lo tuyo. No hay nadie más que tú. ¿Y qué estaba pasando? Dios había permitido algo en contra de la iglesia.
para probar a la iglesia, para afirmar a la iglesia, para fortalecerla. En el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo, o sea, Dios permitió algo contra sí mismo. ¿Quién es? Herodes, dice, Poncio Pilatos, los judíos y los gentiles, todo el mundo, las autoridades y los no autoridades, todos, en contra de Cristo. Dios permite eso por un fin muy especial. ¿Por qué permitió eso? Nada más y nada menos para que existiera una cruz donde el Señor murió por tus pecados y los míos para redimirnos, para darnos salvación. Te das cuenta ahora que Dios en su soberanía permitió un desastre mayor, que todos se fueran en contra de Él en la persona del Hijo, para matarlo, para insultarlo, para burlarse, para cantar victoria. Pero lo que Dios estaba haciendo era algo mayor, que nadie lo estaba viendo, pero que nosotros sí conocemos, la salvación nuestra. ¡Wow! Y esto que muestran las Escrituras pasa hoy día en nuestras vidas siempre. No estoy hablando de la cruz, sino que estoy hablando de cómo Dios permite cosas en nuestras vidas que van incluso en contra del propósito, en un sentido, no en el momento, va en contra del propósito de lo que el Señor está haciendo en nosotros para probarnos, para fortalecernos, para hacernos crecer en santidad, para ser usados por su mano de una manera que hoy día no puede ser, pero mañana, una vez que salgamos aprobados, sí. José, ahí tienes un caso. José sufrió injusticias, ¿o no? Los hermanos quieren matarlo. Qué injusto. Y muchas veces nosotros nos quejamos de que sufrimos injusticia. Oye, los hermanos no me llaman, los hermanos no me saludan, yo hago un comentario, nadie dice, oye, sí, estoy de acuerdo contigo, algo. Como que todos deberían estar pendientes de mí. Y si no lo hacen, qué injusta es la vida. Me tienen votado. Y José, que sufrió de la propia familia, ¿no? Y después, cuando está de esclavo, sufre otra injusticia mayor, que es acusado de un delito que nunca cometió y está años en la cárcel. ¿Es eso injusto? Sí, ¿cierto? ¿Se le fue eso a Dios de las manos? ¿O se le va a Dios de las manos cuando tú eres tratado injustamente? Dios lo permitió y no se dio cuenta. No, ¿cierto? Por algo Dios lo está permitiendo. No para que nos quejemos de que nos están tratando injustamente, que fue justamente lo que no hizo José. Y ahí tenemos otra enseñanza. Sino que Dios preparó el carácter de José para ponerlo en el más alto poder del mundo en ese tiempo y no se jactara. Y no fuera soberbio ni orgulloso, sino que con toda humildad permitiera que su pueblo entrara a Egipto para que creciera en gran número. Dios moldea tu carácter y el mío por medio de injusticias. Sí. Dejemos de quejarnos y empecemos a pensar que Dios soberano está haciendo algo en mi vida. Y en vez de decir, ¿por qué, Señor?, preguntemos, ¿qué, Señor? ¿Qué quieres? Que es distinto. Esa es la pregunta bien enfocada. ¿Qué quieres, Señor? Porque conocemos lo que el Señor es y lo que el Señor hace. Y piensa, por ejemplo, Salmo 23, súper conocido, que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Lo que no pensamos es que cuando Dios dice que nada nos va a faltar, es que no nos va a faltar nada de lo que necesitamos, ¿sí?, que nos gusta, pero tampoco nos va a faltar nada de lo que necesitamos para crecer. Cómo Él va a trabajar en nuestras vidas a pesar de nosotros. Tampoco nos va a faltar las pruebas. El Señor es soberano y todo entonces lo que nos ocurre está en completo control divino. Y eso es lo que define a Dios, justamente. Porque si Dios no estuviera en control de todo, sino que solo de algunas cosas, dejaría de ser Dios. Que no se nos olvide, todo, absolutamente todo, mi vida, también mis pensamientos, mis actos, los actos de otros en favor mío, los actos de otros en contra mía, todo eso está en control de Dios porque Dios es Dios, soberano. Y eso nos lleva a una verdad divina. ¿Cuál es? Esa, que Dios es soberano, que Dios es el creador, es el dueño de todo, también de nosotros. Y Él puede hacer exactamente lo que Él quiere, lo que a Él se le ocurra. Ahora, la gracia
es que como Dios es Dios, hace todo bien, hace todo justo, hace todo santo, hace todo perfecto. Y eso es de gran ánimo para nosotros, saber que estamos en las mejores manos, que tenemos al mejor dueño nuestro. Por eso le decimos Señor. Y va a ser, y de lo que va a hacer Él, nada lo puede estorbar, ni nosotros. Y vemos textos también en la Biblia que hablan de esto. Job, al final, cuando entiende, dice, de oído hasta había oído. ¿Recuerdas ese texto? Cuando se da cuenta de esta majestad gloriosa y soberana de Dios, dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Él es soberano. Y tenemos que acostumbrarnos en el día a día a vivir de esa verdad. Yo sé que tú puedes hacer todo porque tienes el poder de hacerlo. Eres todopoderoso y nada va a ser estorbado, incluso lo que a mí no me guste. Y vamos a agradecer al Señor por eso. Y esto nos ilustra el derecho en justicia y el poder que Dios tiene para hacer lo que Él desea. Hay un texto en Lamentaciones Jeremías está hablando de cómo fue destruida Jerusalén por el juicio, y es un libro en un sentido terrible. Pero va a decir lo siguiente allá en Lamentaciones: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Él es el que hace las cosas y el que dispone de toda su creación para cumplir sus propósitos, sus planes y en este caso su juicio, para enseñarnos por medio de esto el costo que tiene el pecado, el apartarnos de Él e ir en pos de otras cosas antes que de Él, por ejemplo. Y nos enseñan esa palabra, y si no aprendemos, también vamos a sufrir lamentaciones, para que aprendamos lo que es, lo que Dios quiere, porque Él es soberano y nada, nada va a perturbar su obra, en absoluto. Él es soberano, no nosotros. No nos equivoquemos. Ahora, si Dios es soberano sobre toda su creación, Él es el dueño de la creación, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y por qué hizo entonces la creación? ¿Necesitaba Dios hacer esta creación? Y la respuesta es no, para nada. ¿Y por qué la hizo entonces? Buena pregunta, ¿no? Dios es perfecto. Dios es todo y tiene absolutamente todo. Y estoy hablando antes de la creación. No necesita absolutamente nada. Está completamente e infinitamente y eternamente satisfecho en sí mismo y gozoso de todo lo que Él tiene, con un gozo infinito. Cuesta entender esa verdad. La Biblia la enseña y tratamos de imaginarnos cómo Dios en la Trinidad goza de la perfección, de un amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo perfecto. Y cuando hablo de un amor perfecto, no estoy hablando de un amor que como nos pasa a nosotros, que yo te amo y en mi amor voy a soportar algunas cosas tuyas con paciencia. No, allá no hay, porque no hay pecado, en la Trinidad no hay pecado. Ni siquiera eso existe. Es un amor precioso, como lo vamos a conocer cuando estemos en la gloria. Así, de inmenso. Y tiene todas las cosas infinitamente y Él es en todo autosuficiente. Entonces, ¿por qué creó algo? Y la respuesta viene justamente de ese amor que existe en Dios, porque Dios es amor infinito y pleno, en un estado de felicidad total. Ese es Dios. Y por la definición del amor, el amor es dar y darse. Y en ese amor y en ese gozo, Él quiso darlo. ¿A quién? A todo lo que creó. Cuando uno lo piensa así, piensa que tú hoy día existes porque Dios en su infinito amor y en su infinito gozo quiso compartirlo contigo. Por eso te creó. Wow. Y debemos aprender estas verdades para que de repente no digamos, pucha, yo en realidad merezco poco, o me cuestan las cosas, nadie me quiere, no sé.
ponle lo que tú quieras, porque se nos olvida que nosotros estamos acá porque Dios nos ama con un gozo pleno, infinito y eterno, y quiere que nosotros vivamos en ese mismo gozo que Él tiene. Es un regalo de amor. Eso somos nosotros. Nada que nos dé lástima, todo lo contrario, que nos llena de gozo y nos llena de vida. Eso es lo que la gran obra que Dios hizo en la creación y quiere seguir haciendo hoy día en nuestras vidas. El amor motiva a dar, Dios da. Y nos da en su gracia. Y por eso también nos sustenta. Y por eso también nos redimió. En Juan 17, la oración que el Señor Jesucristo hace antes de morir al Padre, va a decir en el versículo 13, pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplidos en sí mismos. El versículo que está diciendo es Jesús diciendo al Padre, ahora voy a ti, ahora voy a estar en la Trinidad como estaba antes de la creación del mundo. ¿Sí? Esa es la idea. Pero no quiere ir así nomás. ¿Qué es lo que está diciendo? Que está hablando estas cosas a nosotros para que nosotros tengamos ese mismo gozo que tiene la Trinidad cumplido en nosotros mismos. Wow. Y todavía no lo entendemos. Ayúdame, Señor, a entender eso, porque es tremendo. El profeta Isaías también lo dice. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Eso dice Dios en Isaías. Todos nosotros, todos los llamados a su nombre, lo hizo para su gloria, para su gozo, para compartir su amor, siempre y eternamente. ¿Quién eres tú? Parte de ese propósito. Copartícipe con Dios de su gozo eterno e infinito. Ese eres. Parte de la gloria de Dios. ¿Que el mundo sea injusto? ¿Qué importa? ¿Qué importa lo mal que lo pueda pasar acá una pequeña cantidad de tiempo? ¿Qué es eso comparado con la eternidad con Dios? Pero nos preocupan esas pequeñas cantidades de tiempo y nos quejamos. No. Vivamos en el gozo del Señor. Esa es la implicancia de que Dios sea soberano. Como Dios es soberano, ¿cómo se define la soberanía? Va a ser exactamente lo que Él quiere, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que participes de su gozo. Eso está enseñando. ¿Y cómo lo hace? Mediante un plan de redención con Cristo en la cruz, para que puedas estar en Cristo, uno con Él, perfecto en santidad, en justicia, y con su gozo cumplido. Wow. Esa es toda la obra que está haciendo Él. Para eso nos redimió. Y sigue diciendo en esta oración que Jesús hizo allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Más adelante va a decir, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Sí? Nosotros con Cristo, donde Él esté, junto con Él, en su amor, en su gracia y en su gozo. ¿Ok? Luego dice, para que vean mi gloria que me has dado. Y ese es el propósito. ¿Para qué quiere que estemos junto con Él donde Él esté? Para que veamos la gloria que Él tiene. Y esa gloria está de alguna manera representada en su gozo, para que disfrutemos ese gozo. Eso es lo que está diciendo acá, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cuando uno ve la palabra y se da cuenta de estas tremendas verdades, debería, no sé, de alguna manera conmoverse tu corazón, tus entrañas, todo tu ser y decir, no, todavía no entiendo cuánto es ese gozo, pero Señor, ayúdame a aprender a vivir de eso. Porque es tu gloria, porque es tu propósito, porque eso estás haciendo conmigo. Y lo dice como promesa. Y Jesús lo dice en oración al Padre, que va a ser respondida en ti y en mí. Precioso texto. ¿Cuánto más entonces tenemos que ir leyendo las Escrituras día a día para descubrir estas verdades? ¿Te das cuenta?
Dios habla todo el tiempo y tenemos su voz en la Biblia. Y es una forma en que Dios manifiesta en su soberanía su providencia. Ahora, esta palabra providencia no aparece en la Biblia, pero tampoco sabemos bien de qué se trata. Y la providencia es como todo lo que Dios hace para conseguir su propósito en su soberanía. Eso sería como un resumen de lo que significa providencia. Ahora, el significado de providencia siempre tiene que estar en un contexto. Y es este, en su control absoluto de todas las cosas, Dios está orquestando un plan que va a resultar en el bien de todos nosotros. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, Romanos 8:28, ¿qué dice? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto conforme a los que según su propósito fueron llamados, ¿sí? ¿Qué cosas sabemos? Que los que aman a Dios, o sea, nosotros, todas las cosas nos ayudan a bien. Dios va a hacer que las cosas buenas, las cosas malas, las que nos gustan, las que no nos gustan, se orquesten de alguna manera para que se cumpla el plan de Él en nosotros. Eso es la providencia de Dios. ¿Para qué? Para llegar a un propósito, para que seamos conforme a la imagen del Hijo. Eso es lo que Dios está haciendo, para que podamos entonces tener ese gozo pleno de Cristo, entre otras cosas. Eso Romanos 8:28 es impresionante. Por ejemplo, ¿qué cosa puede Dios orquestar para nuestro bien? Y podemos pensar en, bueno, nos salvó y en su espíritu nos hace entender todas estas verdades. Gracias, Señor, por eso. Y nos junta para vivir en una iglesia, en una familia donde nos amamos unos a otros, nos apoyamos. Gracias, Señor, por eso. Nos conocemos y queremos compartir juntos. Ya llegará el tiempo en que nos vamos a juntar en el templo. Seguimos orando por eso. Lindo, ¿cierto? Pero, ¿te acuerdas del ladrón en la cruz que Cristo salvó en el último minuto de su vida? Dios también orquestó eso para que él muriera en una cruz, pero fuera salvo en el minuto anterior de su muerte. Dios obra de muchas maneras y todo eso está en su control para el bien nuestro. ¿Y qué mayor bien tuvo ese pecador en la cruz, o no? Pero a veces no pensamos las cosas malas que nos ayuden a bien. Pero mira ese ladrón. Murió. Lo que le pasó fue ser crucificado, sufrir terriblemente para llegar a Cristo. En un momento sublime de la gracia de Dios. Justo ese día. Dios es soberano. Él dice, hablando de los pajarillos que no valen nada casi, que ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Hasta de eso está en control, de los cabellos. Y Él está orando sobre todas nuestras aflicciones también, y sobre todas nuestras angustias, también sobre todos nuestros momentos buenos. En cada cosa Dios está orando, porque nada, absolutamente nada, ni un segundo de nuestras vidas y de lo que pasa en nuestras vidas escapa a su control, porque en todo eso Él es soberano y Él está obrando en su providencia para nuestro favor, para nuestro bien. Y hay un pasaje en Génesis, recuerda que habíamos hablado de José, al final, en Génesis 50, cuando ya está con los hermanos y los hermanos creen que José se va a vengar de ellos, él les dice algo precioso. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. O sea, todo el mundo, hasta la familia de José, hizo, ojalá que le ocurra lo peor a José. ¿Y qué hizo Dios? Permitió todas esas cosas para preparar a José para salvar a su pueblo. Nadie lo vio, pero José lo entendió. Y es un llamado a entender también en esas cosas que pasan, que Dios está haciendo algo en favor nuestro. No lo vemos, no importa. José no lo vio hasta el final.
nosotros tampoco, hasta cuando lo veamos. Gracias a Dios por lo que estás haciendo, cómo tú encaminas las cosas para bien. Y ojo, no está diciendo que Él usa las cosas. Dice, ah, mira, tengo esto acá, lo voy a usar, ah, y esto otro también lo voy a usar. No, esto no lo voy a usar. No, Él produce que se ocurran los hechos porque todo lo planifica para que ocurra el plan de Él. Esa es la providencia en su soberanía. Es mucho más que eso. ¿Y cómo me ayuda a mí saber entonces la soberanía de Dios? Y está en este versículo, que Dios encamina las cosas a bien, que ese desempleo que pueda estar sufriendo, Dios lo está permitiendo por algo mayor, que esa pérdida que puedes haber sufrido o que estás a punto de sufrir, Dios la está permitiendo para algo mejor, que no ves, que esa enfermedad, un cáncer, Dios lo está permitiendo para mi bien. Dios está obrando. Dios no está de brazos cruzados mirando cómo ocurren los hechos. No, Dios está obrando. Él está haciendo, permitiendo y no permitiendo y obrando en cosas para nuestro bien, aunque al momento no lo veamos. Él decide las cosas con propósito, porque todas las cosas provienen de Él. Que los que aman a Dios, ¿qué decía? Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Dios está haciendo eso, siempre. Encamina, entonces, en sus actos, el bien para nosotros. Y entonces es una gran bendición la soberanía de Dios en nuestras vidas, porque eso no solamente nos va a hacer crecer, nos va a hacer cumplir los propósitos de Él, que son buenos y perfectos en nosotros, sino que además nos van a llenar de gozo. Hermanos míos, ¿recuerda Santiago? Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y ahí está ese versículo que está hablando exactamente de esto mismo. En el Salmo 138 va a decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿No es lo mismo? Sí. O sea, no quiere decir que me van a pasar puras cosas buenas. También voy a estar en aflicciones, en pérdidas, en muchas cosas difíciles, porque Dios va a cumplir su propósito en mí y en ti. Eso dice el salmista. La soberanía es para decisiones sabias en todo orden de cosas. Es tomar las medidas para que Dios logre lo que Él quiere, que lo que Él quiere suceda. Es su mano paternal sustentando el universo, el clima bueno, clima malo, lo bueno, lo malo en nuestras vidas para un propósito. Juan le tocó ver esto y lo cuenta ya en el libro de Apocalipsis, ya al final. Está enfrentado a una visión gloriosa al Señor que es para tener miedo y escuchaba un sonido de trompeta, si uno lo mira así simplemente, casi una visión aterradora. Y cuando se encuentra con el Señor, con Cristo frente a frente, dice que cayó como muerto. Y todo eso está pasando en la soberanía de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Es la mano amorosa de Dios en sus propósitos, a pesar de que estemos en una situación muy difícil, quizás incontrolable. De hecho, nosotros no controlamos nada. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. No nosotros ni Satanás, ¿recuerdas? Solo Dios. Hermanos, nuestro llamado hoy es a vivir con gozo, descansando en la soberanía de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tú descanses, que entregues todo de tu vida, todo de tus planes, todas de tus frustraciones, todas tus necesidades, todos tus sueños en las manos de Dios, porque Él es el soberano y tú descansas en lo que Dios va a hacer, porque está en sus propósitos y nada va a estorbar sus propósitos. No luches con Dios. Suelta, entrega, ríndete.
a la soberanía de Dios. Es lo mejor que puede pasar en tu vida. ¿Por qué? Porque Él se ha comprometido consigo mismo. Mira esto. Dios se ha comprometido consigo mismo. Dios es fiel, Dios no falla, ¿sí? Así que lo va a cumplir. ¿Qué cosa? Que todo lo que nos suceda contribuya a nuestro bien. Porque los que aman a Dios, todas las cosas, ¿sí? Los llevan a bien. Y es un compromiso que Dios hizo consigo mismo. No va a fallar. Ten fe. Cree eso para que tu vida tenga gozo, aún en las aflicciones, aún en las tormentas. ¿Y cómo sabemos que eso va a ser así? Bueno, el mismo Dios lo dice en la boca de Pablo, en la misma carta a los romanos. Va a decir, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lo que está diciendo, bueno, al final es bonito, ¿no? ¿Cómo nos va a dar con Él todas las cosas? Sí, las va a dar. ¿Qué cosas? Todas. Las que nos gusten y las que no nos gusten. Para bien nuestro, para cumplir su plan. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Y esta es la base del por qué Él va a cumplir la promesa. Lo que Él hizo fue envió a Cristo a morir en una cruz para resucitar en victoria, para que viniendo a este mundo Él viviera como nosotros, pero sin pecado. Se identificó con nosotros, nos enseñó, cargó nuestros pecados, cargó nuestros sufrimientos, quitó nuestra culpa, nos libró de la esclavitud del pecado y de la muerte, de la condenación. Todo eso hizo Dios en su soberanía. Compró en Cristo para nosotros todas sus promesas. Todas las tenemos, porque fueron compradas en esa cruz a precio de sangre. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las cosas? Por tanto, Dios ya no está enojado con nosotros, sino que ha dispuesto su soberanía para obrar en su misericordia a favor nuestro. Eso es lo que Él está declarando. Y es tremendo. Voy a repetir. Ha dispuesto su soberanía, el control que Él tiene sobre todas las cosas, del cual es dueño y creador, para que en su misericordia nosotros seamos favorecidos. ¿Por qué tanto? Por amor, por ese gozo infinito que Él tiene y quiere compartir con nosotros. Y la pregunta entonces ahora es, ¿para qué vamos a seguir luchando por nuestras propias fuerzas? ¿Por qué seguir siendo porfiado? ¿Por qué no bajar los brazos y decirle al Señor, úsame, déjame servir en tu iglesia? Quiero buscar y buscar en tu palabra para saber más quién eres tú, ese Dios soberano que favorece así mi vida. ¿Es Cristo el Señor de tu vida? Hace poquito en un devocional vimos eso. ¿Es tu Señor el Señor de la Biblia? ¿Sí? Entonces, descansa en el Señor. Me viene a la mente un versículo que está en la carta de Judas, al final, en el versículo 24. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, con sumo gozo. ¿Qué dice al principio? Aquel que es poderoso. El poder lo tiene Él, no luches tú. Como dije, ríndete para que puedas tener pleno gozo, no importa lo que pase. Amén. Oramos. Dios, gracias por ser Dios. Gracias por tu palabra que nos enseña muchas cosas que aún debemos aprender, pero rogamos que no solamente podamos entenderlas en nuestra mente, sino que en tu espíritu sean afirmadas en nuestro corazón, que nuestra mente esté llena de estas cosas, que tú eres un Dios soberano siempre, que quieres amarnos siempre, que quieres que nosotros vivamos en tu gozo siempre. Ayúdanos
a no resistirnos, a no seguir pensando que nosotros podemos lograr algo mejor fuera de ti, porque separados de ti no podemos hacer nada. Ayúdanos a entender esa verdad y que esa verdad sea nuestra vida. Que ni siquiera tengamos que pensarlo, sino que ya lo hacemos. Que vivimos descansando nuestra vida en un Dios, el verdadero Dios, tú, soberano, en nosotros. Y rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.